Presidente del Consejo Nacional de Laicos. Muy bien, bueno, pues vamos a pedirle primeramente al Espíritu Santo que nos acompañe esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues el día de hoy es nuestra tercera conferencia de este programa de formación del método del Beato Anacleto González Flores. El día de hoy la conferencia se titula Líderes Populares en Acción, cómo formar y organizar líderes para la acción social. Y el expositor, nuestro conferencista del día de hoy es Francisco Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le pedimos a Mario que hable un poco de su semblanza. Adelante. Bueno, pues Francisco es esposo y padre de 4 hijos, estudió la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es autor de 3 libros, 100 años de piedad, estudio y acción, publicado por la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra. Un testigo para el presente y un proyecto de martirio, publicados por el Consejo de Cronistas de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es coordinador del Departamento de Relaciones Gubernamentales de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Guadalajara, director del programa Vida del Consejo de Estado de México Occidente de los Caballeros de Colón, coordinador de Agenda Pública del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Es representante común de los más de 30,000 ciudadanos que promovieron la iniciativa ciudadana para la creación de la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Jalisco, tras la primera marcha a favor de la mujer y la vida. Fundador del Centro de Innovación Social Anacleto González Flores, socio fundador de Cabildex Sociedad Civil, director de la editorial Los Cristeros MX, donde desarrolla, junto al seminarista Rafael Becerra, el proyecto de sistematización del pensamiento del Beato Anacleto González Flores. Pues te damos la bienvenida, Francisco, y bueno, te cedemos la palabra para esta conferencia. Muchas gracias, Mario Rosario. Otra vez me pone muy contento y me entusiasma mucho este programa. Es algo que hacemos con mucho gusto. Y más porque ya vamos en nuestra tercera sesión. Poco a poco vamos a ir entrando en materia un poco en el esquema que Anacleto lo planteaba, ¿no? De lo teórico a lo práctico. La semana pasada abordábamos esta visión del Beato Anacleto, del maestro Cleto, sobre la solución católica de la cuestión social. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva fase de voy a compartir mi pantalla, de este esquema, ¿no? La formación de líderes populares, la formación de hombres de acción, es decir, cómo formar y organizar líderes populares para la acción social. Recuerdo o pongo como antecedente que este programa está de alguna manera basado en esta compilación que se llama La Acción Social, lleva por subtítulo Cómo organizar al pueblo para construir la unidad y la paz social. Cuando trabajamos en esto nos dábamos cuenta que podíamos distinguir 5 fases
del trabajo del beato Anacleto para precisamente perseguir la construcción de la unidad y la paz social. Y son estas 5 fases que van a comenzar a ponerse en común con ustedes para tener una propuesta concreta o hablar precisamente de un método. La semana, bueno, vamos a ver, el objetivo de esta sesión es que conozcamos el programa de formación de líderes impulsado por el beato Anacleto González Flores, que está basado en la piedad, el estudio y la acción, así como los círculos de estudio y el origen de los núcleos en los que se desarrollan y organizan los líderes populares con una identidad cristiana. Básicamente lo que Anacleto nos proponía siempre era la formación de líderes con una identidad cristiana muy clara, ¿no? Este va a ser el objetivo de nuestra sesión. La semana previa veíamos con Diego Hernández cómo Anacleto concebía la necesidad de restaurar la vida social y veía en el problema o en la cuestión social, a la luz del magisterio pontificio, particularmente del Papa León XIII, veía esta cuestión como el gran problema, como uno de los problemas más importantes. De ahí Anacleto recoge todo este pensamiento social cristiano y propone una solución católica a todos estos problemas, a los problemas económicos, a los problemas morales o culturales, como ya Diego Hernández nos hacía ver, al problema político y al problema religioso, ¿no? En 4, económico, cultural, político y religioso. Una vez que entendemos este problema y salimos y avanzamos hacia la propuesta con una auténtica solución católica de todos estos factores de la cuestión social, lo que sigue en el modelo es el desarrollo de líderes. Es decir, ¿quiénes van a hacer posible la verificación de estas ideas, de esta solución católica? A ver, permítanme, porque creo que los periquitos no nos van a dar chance de avanzar. Denme un segundo nada más para poner orden, a ver si me hacen caso. Listo, parece que ya se van a callar. Bueno, no prometo nada. Lo cierto es que habría que buscar quiénes iban a ser esos hombres y mujeres que podrían hacer posible la solución católica de la cuestión social. Decíamos que vivía Anacleto un entorno conocido como el derrocamiento, y que ese derrocamiento, esa quiebra del edificio social, pues requería de nuevos valores humanos que soportaran o transformaran la realidad concreta. Entonces, atendiendo a esta visión de Anacleto de la necesidad no solamente de denunciar el derrocamiento, la destrucción de la vida social, la ruptura de los vínculos que hacían posible el orden y la paz, Anacleto lo que hace es decir, vamos a proponer una solución y vamos a formar a aquellos hombres y mujeres del pueblo para que sean ellos capaces de transformar esta realidad y de hacer posible la solución católica de la cuestión social. Es decir, poner en práctica las ideas salvadoras del evangelio en la cuestión social. Y esta segunda parte o segunda fase del proceso o del método de Anacleto es lo que vamos a ver hoy. El desarrollo de los líderes. Hay una reflexión que hace Anacleto que no está en el libro que ustedes van a recibir, el de la acción social, pero que sí está en uno de los libros más conocidos del beato y que probablemente algunos de ustedes ya leyó y que incluso lo tiene, que es Tú serás rey. Esta es la edición que yo tengo, que también es una edición que hemos hecho en la editorial, digamos la más reciente. Tenemos un par, algunos de ustedes han trabajado con otro librito amarillito que tenía Anacleto acá arriba. Esta es la más nueva,
que tiene, digamos, citas que ayudan a entender mucho mejor la lectura con innumerables referencias que hace de héroes y de historias, etcétera. Pero en este libro, Anacleto, que es un libro que escribe, digamos, en la última parte de su vida, ya muy cercano a su martirio, es decir, cuando ya había madurado las ideas respecto de la formación de líderes populares, Anacleto nos enseña una reflexión muy clara sobre la necesidad de reconocer que vivimos en un espacio de profundo derrocamiento. Es decir, él decía, todo edificio, todas estas son citas textuales de los textos de Anacleto, ¿va? Decía, todo edificio político y social descansa sobre las espaldas de los valores que lo han levantado y que lo sostienen. Es decir, nuestra realidad política y social no es otra cosa más que el reflejo de los hombres que han levantado o que lo han destruido o que apenas si sostienen, dirían algunos, con alfileres, esta situación. La situación que vivimos no es obra de la casualidad, sino que es obra de los hombres que tienen la responsabilidad de edificar nuestra vida política y nuestra vida social. Y decía Anacleto, los hombres recios, los valores en que descansan los edificios humanos, han flaqueado o se han roto. Anacleto decía, ha llegado la hora del derrocamiento, es decir, del derrumbamiento de nuestro edificio social. Acuérdense que los católicos sociales, allá en la misma época de Anacleto, decían del porfiriato que era un edificio social quebrado y que igualmente podríamos establecer de nuestra propia realidad política y social que nuestro México es también un edificio social quebrado, ¿no? Y Anacleto planteaba algo que es muy interesante, y esto me gusta siempre insistirlo, porque hay una compilación que se ha hecho muy famosa, que es, que lleva por título esta expresión, Anacleto, el hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, ¿no? Sin embargo, en los propios textos de Anacleto, en el reconocimiento de su personalidad, vamos a saber que él no era un pacifista al estilo Gandhi, que él no buscaba la pacificación. De hecho, llega a escribir que la inquietud más viva, de estos momentos, y hay un error, es la de la pacificación universal. Y él le llama a esto la mentira de la pacificación. Anacleto, por tanto, o pareciera una contradicción que un hombre que nos propone un método para construir la unidad y la paz social hable de la guerra como el instrumento indispensable para conseguir la unidad y la paz. Anacleto trata de señalar que nos guste o no, la guerra no morirá y que solamente por ese camino ganan los valores humanos las alturas y hacen sentir el peso de su significación. Es decir, los valores humanos se abren el paso en medio de una batalla sangrienta. Si decíamos entonces que este edificio político y social en el que vivimos es obra de los hombres, Anacleto pretende establecer que no habrá una renovación de este edificio, sino es a través de la acción concreta de los hombres. Que para poder reinar sobre ese espacio, para hacer valores que reinen sobre ese espacio político y social, tienen que llegar a través de la guerra, de la batalla, porque ese lugar desde donde ellos pretenden reinar está ocupado por alguien más, que seguramente mantiene otra propuesta de solución. Probablemente sea ideológica, probablemente sean de intereses meramente materiales o de grupo, pero los lugares siempre estarán ocupados. Y entonces Anacleto plantea que es necesario batallar, hacer la guerra para llegar a reinar, o para que las ideas salvadoras del Evangelio reinen. Dice Anacleto, lo ordinario es que todas las rutas estén cerradas y que ya hay reyes que ya fueron consagrados en todos los espacios de la vida pública.
Y entonces estos nuevos valores van a reñir una pelea desesperada para abrirse paso y para llegar. Y dice Anacleto, estos nuevos valores, estos líderes que van a transformar o que van a construir los cimientos de ese edificio político y social nuevo, para ellos no es necesario o no basta solo llegar, es necesario más bien mantener la posición conquistada, y aquí aparece otra vez la guerra como el único recurso. Dice Anacleto, abrirse paso por medio de la guerra y quedarse allí por medio de la guerra. Es decir, ser hombres y mujeres de acción. Él hace todo un planteamiento en Tercera Rey de que el derrocamiento del orden político y social que significó la Edad Media, precisamente fue derrumbado, fue destruido, porque aquellos hombres que eran responsables del sostenimiento de los vínculos, de las alianzas, de los cimientos de ese edificio político y social, se echaron a la hamaca. Dejaron de guerrear, de pelear. Es decir, entregaron la posición. Y cuando uno piensa en México, podemos también quizá hacer una reflexión sobre cómo hemos ido dejando el espacio a otro tipo de intereses, a otro tipo de valores que no necesariamente corresponden con los del bien común. Cómo no hemos sido esos valores sociales, esos hombres recios sobre los que debería descansar la civilización del amor. Y cómo hemos preferido probablemente la mentira de la pacificación. Y entonces hemos encontrado que el espacio está ocupado por hombres y mujeres que tienen otro interés, que no es la unidad o la paz social, sino podría ser la polarización, la división, la violencia, el miedo, el terror, la pobreza, la miseria, la ignorancia, etc. Entonces, Anacleto plantea claramente que los hombres y mujeres, es decir, los valores sobre los que descansa el orden social, deben asumir de origen que están llamados a mantener la posición conquistada a través de la guerra, de la batalla. Dice Anacleto, los espíritus de amplias concepciones, sobre todo los que se sienten ligados a la suerte de las ideas y de los destinos de las patrias y de las razas, siempre tienden a trabajar para la eternidad y procuran edificar sobre roca. Y este es un concepto muy interesante en Anacleto González Flores y que me parece que a nosotros, al momento de construir proyectos sociales, de tratar de ir estableciendo cimientos para el orden social cristiano, nos olvidamos. Y es este concepto fundamental de trabajar para la eternidad y edificar sobre roca. Anacleto lo tenía perfectamente claro y nos decía, todos los que quieren trabajar para la eternidad buscan sucesores y tienden a hacer una dinastía. Hoy pareciera que tenemos miedo a estos conceptos, pero todos los hombres que trabajan para la eternidad buscan sucesores y tienden a hacer su dinastía. Ustedes observen los hombres del poder, los que están hoy ocupando esos espacios, independientemente de sus valores, de su proyecto, están enfocados en dejar sucesores. Están enfocados en construir una dinastía. Y dice Anacleto, la dinastía que no viene a ser más que el reemplazo de los valores enflaquecidos por los años con valores nuevos que vienen, no a comenzar ni a echar otra vez cimientos, sino a continuar, y si es posible, a terminar. No. Sin embargo, nosotros pareciera que hemos perdido de vista la necesidad de pensar en quiénes van a ser aquellos que van a continuar la obra de restauración de nuestra sociedad. Y hemos roto los vínculos incluso entre las generaciones, no solamente de forma, digámoslo así, ascendente, sino también de forma horizontal. Anacleto
estaba convencido de la necesidad de dejar sucesores que continuaran la obra de reconstrucción de nuestra vida religiosa, de nuestra vida política, de nuestra vida económica y de nuestra situación moral. Para eso Anacleto planteaba la necesidad de los sucesores a los que habíamos de convertir en discípulos. Porque un discípulo, decía él, no es más que un aprendiz que se prepara para ser sucesor. Y fíjense bien este concepto que es fundamental. La escuela no es más que una dinastía. Es decir, es un espacio a través del cual se heredan todos aquellos elementos que le dan continuidad a las ideas, a las posibilidades, a los proyectos de futuro, a la idealización de la sociedad, a la construcción del orden social y político. Y entonces nosotros los católicos, dice Anacleto, hemos abandonado por la mentira de la pacificación la obligación que tenemos de dejar sucesores, de crear dinastías que sostengan la obra de reconstrucción. Y aquí es donde se vuelve fundamental la formación de nuevos líderes populares. Anacleto entendía también, y esto también es de Túzera Rey, que evidentemente la juventud es ese momento preciso en donde se nos impone la obligación de forjar esos nuevos valores. Pero quizá alguno de nosotros pudiéramos reconocer que la juventud se nos fue ya de las manos, si lo vemos como un concepto meramente biológico, que los años han pasado y que ni siquiera hemos completado la obra de forjarnos a nosotros mismos, que no hemos salido de la bancarrota. Pero Anacleto llega a decir que hay jóvenes, lo único que falta es juventud, y con esto nos refiere que la juventud no es un estado físico, no es una etapa del desarrollo de nuestras vidas, sino que es una convicción que nos hace ser valientes, decididos. Le llama él la osadía cristiana, ¿no? Es ese momento en que unimos nuestra osadía, nuestro valor, nuestro empuje, nuestro arrojo con la audacia, con la osadía más grande, que es la osadía de Cristo. Por lo tanto, el joven es aquel que busca parecerse intensamente a Cristo. Y entonces Anacleto nos dice que se impone inevitablemente que nos demos a la tarea de acuñar valores para acabar con este estado de bancarrota y de empobrecimiento. Si no hay otro camino para transformar nuestra vida política y social, ya decíamos la vez pasada, la solución electoral, perdón, política y particularmente la electoral en ese sentido es superficial. La solución moral es insuficiente si no hay una convicción de la solución religiosa, y también la solución material puede ser mucho más difícil, la cuestión material puede ser mucho más difícil, la solución completa de la cuestión social si la ignoramos o la hacemos o nos proponemos de ella de forma exclusiva. Dice Anacleto, la juventud es ese hierro negro de donde salen y se acuñan todos los valores para el porvenir y de donde deben salir los valores que acabarán con nuestro empobrecimiento. Es decir, necesitamos formar y ser parte, si no lo somos ya, de una nueva generación de líderes que transformen la realidad, que funden los cimientos de nuestra realidad política y social. Y Anacleto era muy exigente en este tema, decía nada de valores a medias, nada de valores incompletos, nada de valores que se aferran a su aislamiento, que titubean, que se ponen en fuga frente a la historia y se satisfacen o se conforman, si quieren verlo así, con 1 milímetro de tierra. Fíjense bien, Anacleto decía que había que ser valores humanos, auténticos valores completos, pero de nada servía que estuviéramos aislados. Otra vez sale en su pensamiento esta necesidad de la organización, es decir, todos, para todos y por todos, ¿no? Y entonces Anacleto propone 2 rutas para la formación de líderes. Por un lado propone la ruta personal, la ruta del forjador, que esta la desarrolla en su libro Túzera Rey. Ahí es donde Anacleto propone la ruta del forjador, es decir,
la ruta de transformación personal para hacer altos y robustos valores. Y por otro lado propone otra ruta, que es la ruta de los círculos de estudio, que esta se desarrolla de forma detallada, más elaborada, en el libro de la acción social, en donde Anacleto plantea todo el programa de los círculos de estudio. Sin embargo, las dos rutas llevan al mismo destino, hacia la formación, a la forja de los valores humanos. Hay que recordar que Anacleto, una de sus imágenes favoritas, predilectas, es la de la forja, ese espacio en donde el forjador toma sus herramientas y transforma el hierro oscuro en una espada, en donde se convierte esto en una herramienta de transformación. Entonces vamos a ir avanzando en los dos caminos que Anacleto propone como modelo, como programa de formación. Por un lado, el forjador, y por otro, los círculos de estudio. Dice Anacleto: la juventud necesita ser forja encendida que grita por dentro y por fuera en los estremecimientos de esos yunques, y debe ser también, inevitablemente, en un error, esencialmente, el forjador que levanta sus dos puños para golpearse hasta sacar del bloque oscuro de su propio hierro la empuñadura y la hoja de su propia espada. Que no hay que esperar a que llegue otro obrero que haga la tarea de moldearnos, que llegue un herrero y nos transforme. Eso puede ser, pero pocos tienen ese privilegio. Anacleto dice que esta tarea es una responsabilidad personal y que requiere de la iniciativa personal para convertirse en un auténtico proceso de transformación. Pero Anacleto, como buen profesor, entendía, y además había sido albañil, panadero, entendía que era un desperdicio usar las manos desnudas para forjarnos como valores humanos. Y él decía: si hay herramientas para doblegar las asperezas del bloque de hierro o de mármol recientemente arrancados, ¿cuáles son las herramientas para trabajar sobre el espíritu y sobre las y sobre las fuerzas vivas de nuestra personalidad? Ahí me equivoqué otra vez al transcribir. ¿Cuáles son esas herramientas? Y él nos propone de manera personal 5 herramientas. Estas las desarrolla él en su libro Tú serás rey. Lo primero que nos dice es que debemos buscar un maestro, ¿no? Que aquel que rehúye el encuentro y la dirección de un espíritu ennoblecido por un largo y tenaz trabajo de formación, navega sin brújula y se expone al riesgo de fatigarse estérilmente y de no llegar jamás. Es decir, si nosotros asumimos nuestra responsabilidad de formarnos, tendríamos que buscar aquellos hombres o mujeres que por su experiencia pueden iluminarnos, pueden ahorrarnos fatigas, pueden evitarnos errores. Dice Anacleto: será también posible que no encuentres en tu entorno cercano esos maestros. Pero para eso están las biografías de los santos, de los grandes hombres de la historia. Y si alguno lee o ha leído Anacleto, se da cuenta que todos sus textos están llenos de referencias a los hombres y mujeres más destacados de la historia. A veces son reyes, a veces son conquistadores, a veces son también santos, a veces son científicos, a veces son religiosos, pero siempre encuentran en todos ellos una manera de plantearnos maestros de vida. Y Anacleto dice: una primera herramienta para formar los nuevos valores humanos es el maestro. Lo segundo es el libro. Dice Anacleto: el libro pone instantáneamente alas a nuestro pensamiento y a nuestro corazón y nos arroja a través del vértigo interior a la conquista de lo alto y de lo inaccesible. Este elemento se vuelve fundamental. O sea, Anacleto reconoce que el conocimiento es
indispensable en nuestro proceso de formación como valores humanos. La tercera herramienta que nos propone es la meditación. Sí, la meditación. Anacleto proponía la meditación. Y él la proponía porque decía, escribía que era indispensable ponernos delante de nosotros mismos y en presencia de ciertas verdades centrales para realizar en nosotros una transformación profunda. Debemos ser capaces de reconocer cómo es que hemos obrado a partir de estas verdades centrales. La cuarta herramienta que Anacleto nos propone es la amistad. ¿De quién nos rodeamos? ¿Quiénes están con nosotros en el camino? ¿Quiénes nos acompañan? Decía Anacleto, los amigos son un aliento espiritual mutuo, los buenos amigos. Y dice Anacleto, el afecto de la amistad levanta en las caídas, cura las llagas con la compasión del samaritano, corta sin lastimar y alienta. Y Anacleto decía que los amigos son como los libros. De saberlos escoger depende que vayamos a las alturas o vayamos a los abismos, ¿no? Quinto, el sacrificio. Dice Anacleto, adquirir disciplina de la inmolación voluntaria porque es la forma de hacer la armadura que nos llevará a través del desierto de todos los reveses a coger con nuestras propias manos la mano de la victoria. Y finalmente, Anacleto nos propone la acción. Dice que la acción es una especie de gimnasia de nuestro ser. El hombre que se queda con las enseñanzas del maestro, que arranca ideas de los libros, que medita continuamente sobre esto, que tiene buenos amigos, que probablemente se mortifica, pero que se queda aislado, al margen, a la espera. Es decir, que ve como dicen, ver los toros desde las gradas, ese hombre terminará debilitándose, no terminará de ser un valor humano, no reinará en el siglo que le toca vivir, no incidirá en su época. Y entonces estas 6 herramientas son las que Anacleto nos propone como el camino de transformación personal. Esa es, digamos, la vía del forjador, por la cual nosotros nos convertimos en líderes populares. Y la otra vía que Anacleto nos propone es la de los círculos de estudio, que esta ya se desarrolla, digamos, toda la metodología, él ya la propone en el libro de la acción social. Anacleto comienza, después de disertar sobre la solución católica y la necesidad de hacer posible la solución católica de la cuestión social, se hace una pregunta: ¿cómo entraremos en acción? Y la responde a través de la propuesta de los círculos de estudio. Propone, digamos, toda una metodología que no es de él. Anacleto la aprende de los católicos sociales que habían desarrollado toda una serie de iniciativas de formación de obreros, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, para hacer o para habilitar a través del entrenamiento a los católicos comprometidos con la transformación de las realidades temporales. Entonces Anacleto dice: hemos de estar resueltos a sembrar la semilla de la verdad en las almas e influir en los espíritus para que lleguen a apasionarse del bien y la verdad. Este proceso educativo, es decir, donde se ofrece, se cultiva al hombre, se configura al hombre para que llegue a apasionarse del bien y de la verdad, a convertirse en el apóstol que haga posible la transformación. Decía Anacleto: hágase esfuerzos decididos y constantes por reunir a los amigos o a las amigas, así lo dice literal. No es un asunto exclusivo de los varones, aunque, digamos, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que fue, digamos, la que
la que terminó captando todos estos círculos de estudio, donde él mejor se desarrolló. También estaban, digamos, las damas católicas, ¿no? Pero decía, háblesele a los amigos y a las amigas de lo urgente que es la formación del criterio y el carácter, y hágaseles ver que la salvación de la sociedad está en que nosotros entremos en acción. Otra vez, Anacleto insiste en la necesidad de formar la inteligencia y la voluntad para ser auténticamente libres. Y no hay otro camino para alcanzar la plena libertad si no es a través de la acción, es decir, de ejercitar esas ideas y esas convicciones. Dice Anacleto, es verdad que la transformación que necesita nuestra sociedad es lenta y tardía. Otra vez, en Anacleto podemos reconocer este principio que nos propone el Papa Francisco. El tiempo es superior al espacio. Ocupémonos de iniciar y sostener procesos. Hay que ser una iglesia de procesos, también de sucesos, pero no solo de sucesos, sino también de procesos. Entonces Anacleto dice, es verdad que la transformación que necesita nuestra sociedad es lenta y tardía, un motivo más para que sin demora nos entreguemos a la acción. Y entonces aquí Anacleto ya hace el planteamiento de cómo formar los círculos de estudio. Y él plantea, deben ser, en uno de los artículos él habla hasta de 20 personas y luego más adelante lo van a ver ustedes en esta compilación, dice que no debe superar las 15 personas, ¿no? Estos artículos hay que recordar que fueron escritos de 1917 a 1919, semana a semana, y en algunos pues, comete el exceso de sintetizar un poco las ideas que había dejado 2 meses atrás, pero no pierde lo fundamental. Y es más, ni siquiera, si no se los digo, probablemente ni cuenta se hubieran dado al momento de leerlo, ¿no? Dice Anacleto, ¿con qué objeto tienen los círculos de estudio? Pues el mejoramiento intelectual y moral de sus miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque los círculos de estudio, todo esto es textual, contribuyen poderosísimamente a la formación del criterio y del carácter y ponen en condiciones de juzgar con más exactitud y verdad acerca de la vida humana y de sus orientaciones y de la firmeza grande en la voluntad para ir erguidamente y sin vacilaciones por el camino del deber. Dice Anacleto, con los círculos de estudio lograremos, si no acabar con nuestros defectos y tener una formación elevada de espíritu, es decir, si no vamos a ser probablemente el hecho de pertenecer a un círculo de estudio no te garantiza ser un gran erudito y no depende de eso, estrictamente de eso, la santidad. Cuando menos, si tenemos la disciplina de participar en un círculo de estudio, pues vamos a despojarnos de nuestras miserias intelectuales, del parasitismo intelectual, ¿no? De estas ideas parasitarias que hoy pululan por todos lados, pero también de las morales. Y tener, andando el tiempo, otra vez, el tiempo es superior al espacio, procesos, generaciones que sepan y puedan actuar por sí mismas y resistir las intrigas de los embaucadores. ¿Se acuerdan de este concepto de dinastías que decíamos hace un poquito? Anacleto insiste todo el tiempo. Necesitamos formar la generación que va a salvar a la siguiente generación. Nuestro trabajo debe siempre pensar en las generaciones, no solamente en lo inmediato, sino que una dinastía tiene la responsabilidad de sostener y terminar de construir la obra de restauración de nuestra vida política y social. Y esa es precisamente la función del desarrollo de líderes. No es estrictamente o solamente que alcancen los puestos de influencia. Ya dice Anacleto, hay que hacer la guerra para llegar, pero también hay que hacer la guerra para sostenerse ahí. Y en el momento que nosotros dejemos de ser esa escuela de formación, de desarrollo de líderes, es decir, que dejemos de pensar en los sucesores y de crear dinastías, tarde que temprano se va a debilitar
eso que hemos construido y llegará otro y lo derrumbará. Y llegará el momento del derrocamiento. Dice Anacleto, los círculos de estudio, este proceso, digamos, grupal, que no está peleado con la ruta del forjador que nos plantea en Tu serás rey, sino que encuentra acá un espacio compartido de desarrollo personal, tiene como propósito formar el criterio. Dice Anacleto, en los círculos de estudio se hacen grandes esfuerzos para combatir la grande ignorancia y el superficialismo de las generaciones de la época presente. Pareciera que está hablando de esta época. Son textos escritos en 1917. Y nos dice, el criterio, que es uno de los motivos por los cuales se organiza en esta obra social, es el conjunto de verdades fundamentales que han de guiar en todos sus actos a los individuos y a las colectividades y que les han de poner en condiciones de ser verdaderamente libres. Y este criterio solo se consigue y se conserva con un estudio asiduo y constante. Anacleto plantea, el primer propósito del proceso de formación, de desarrollo de líderes, es la formación del criterio. Es ese que tengamos la capacidad de conocer las verdades fundamentales que van a orientar la acción personal y social. Y Anacleto plantea que de preferencia o de manera indispensable, los círculos de estudio, los procesos de formación deben llevar o estar fundados en 3 grandes materias. La primera de ellas es la religión, las cuestiones religiosas. Acuérdense que Anacleto plantea que la solución católica de la cuestión social siempre está fundamentada en una solución religiosa. La solución profunda de la cuestión social es ineludiblemente la solución religiosa. Dice Anacleto que la religión es la ciencia de la verdadera felicidad humana y que nuestra época, que es un tanto impía y un tanto ignorante, requiere que profundicemos en las ciencias religiosas. Perdón, Paco, Sonia Narváez, ¿podrías apagar tu micrófono porque se escucha mucho estática? Sonia. A ver, déjenme ver si... Ya, parece que ya. Ya lo apagó, sí, gracias. Entonces, Anacleto plantea que una de las 3 materias indispensables en los procesos de formación es la religión. No debemos, cuando habla de los obreros, y los obreros también, Anacleto los organiza y los forma a través de círculos de obreros. Plantea incluso como una obligación para aquellos que querían beneficiarse de las obras sociales, entiéndase la mutualista o la caja de ahorros o la caja popular de consumo. Él plantea que cualquiera y de hecho en estatutos ustedes lo van a ver en el libro porque ahí están transcritos, digamos, los estatutos de todas estas obras de Anacleto y otros, pero donde Anacleto tuvo mucho que ver. Él plantea que cualquiera que quiera participar de estas obras sociales de organización debe formar parte, por ejemplo, en el caso de los obreros, de las congregaciones marianas. Es decir, debe tener una intensa vida de piedad. Pero no solamente de expresiones de religiosidad, sino que debe conocer las verdades de la fe. Acuérdense que Anacleto fue catequista desde chamaco, desde los 17 años se tiene registro de que él participaba como catequista en su comunidad, luego en San Juan de los Lagos y luego en Guadalajara, y su paso por Pueblo Nuevo también, ¿no? Entonces Anacleto entendía que la religión es fundamental, el estudio de la religión. La segunda materia que él consideraba indispensable en el proceso de formación es
la sociología, el estudio de la cuestión social, porque insiste que parte de nuestro problema como sociedad, como país, es de carácter social, es decir, son factores económicos, son factores políticos, son factores culturales, morales, ¿sí? Y religiosos. No son solamente religiosos. Y si queremos resolver todos estos factores, debemos conocer los principios que sirven de apoyo al orden y al bienestar de las colectividades. ¿No? Le llamaríamos el bien común. Y Anacleto exige que dentro del proceso de formación se hable de lo que él llamaba la sociología cristiana, lo que hoy nosotros llamamos la doctrina social de la Iglesia. Ojo, Anacleto no se quedaba estrictamente en el estudio de los documentos pontificios o del pensamiento social cristiano. Era un profundo conocedor del pensamiento, de la filosofía y de las propuestas de los ideólogos marxistas, de los ideólogos liberales, de la literatura de la época, de la historia universal. Conocía, quien ha tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, Tú serás rey, se da cuenta que conocía la historia de Roma a detalle, que continuamente cita a emperadores, pensadores, gobernantes romanos, griegos, a Napoleón Bonaparte, etcétera. Grandes reyes e imperios, así como cita también la palabra revelada, el Evangelio también cita la historia universal. Y la cita porque Anacleto dice que la tercera materia que es indispensable en el proceso de formación es la historia, porque el estudio de la historia nos va a permitir saber lo que debemos evitar como pueblo, también de forma personal, pero la historia nos enseña como pueblo lo que debemos evitar o lo que puede sernos más conveniente. Dice Anacleto que la historia nos permite saber lo que debemos temer, ahí es temer, no tener, temer de los hombres. Y que por no conocer la historia, muy fácilmente se engaña al pueblo. Y entonces Anacleto se aboca o exige que en los procesos de formación se estudie historia. Y son, digamos, estas tres materias las que él coloca como fundamentales. No son las únicas. Hay que recordar que en los círculos de estudio que Anacleto para 1917, es decir, apenas unos años después de haber llegado a Guadalajara, ya hablaba de que había en la ciudad de Guadalajara 25 círculos de estudio funcionando. Algunos estudiaban además la gramática, algunos otros estudiaban economía, algunos otros estudiaban algunos oficios, etcétera. Y Anacleto plantea que estas tres materias son indispensables en el proceso de formación. Hasta aquí, digamos, hablamos de la formación del criterio, de esas ideas fundamentales de esas verdades fundamentales que van a orientar las decisiones personales y sociales. Y dice Anacleto, el otro espacio de formación, la otra línea de formación es la formación del carácter. Dice Anacleto, el carácter que supone siempre el criterio, la inteligencia, pues, no basta el voluntarismo, sino que también hay que tener ideas claras, pero el carácter es el grado máximo del desarrollo del espíritu humano. Porque cuando se conoce a punto fijo el camino que es preciso seguir, esto te lo da el criterio, y se va por él atrevidamente sin desfallecimientos, con voluntad firme e inquebrantable de llegar a la verdad y al bien, se ha llegado a la perfección. Es decir, no basta conocer las ideas fundamentales, no basta estudiar las grandes ideas y buscar la verdad. Es necesario, ¿se acuerdan otra vez esta herramienta de la mortificación? Es necesario ponernos en acción. Es necesario forjar la voluntad, el carácter.
Dice Anacleto, el criterio es el conocimiento el conocimiento preciso del fin a cuya realización hemos de consagrar nuestras energías. Y el carácter es una resolución constante, fuerte e inatacable de ponernos en acción para llenar plenamente nuestra misión. El criterio radica en el entendimiento y el carácter en la voluntad. Entonces, los círculos de estudio, a través de los cuales Anacleto busca formar en los líderes populares del pueblo, y esto lo recalco porque Anacleto no pensaba en una élite. Él no hablaba de élites. Él no hablaba de grupos selectos, aunque sí lo menciona en el libro. Cuando se refiere a grupos selectos, se refiere a cuerpos directivos propiamente, pero él aspiraba a que todos dirigieran, a que todos tomaran parte de la dirección de los destinos de la patria. Y cuando habla de todos, habla de los jóvenes, de los obreros, de las mujeres que en esa época estaban relegadas de las decisiones de la vida pública, de los ancianos, de los más humildes, ¿no? Habla de todos. Y decía Anacleto, el carácter es atributo de la voluntad y se forma haciendo esfuerzos resueltos, frecuentes y decididos por no rendirse jamás ante las insinuaciones y los atractivos del mal, y principalmente de vivir haciendo el bien. O sea, Anacleto sabía que la debilidad, es decir, la naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, requería de un ejercicio constante de la voluntad para superar todas aquellas tentaciones que se nos iban a presentar. Dice Anacleto, el que obre mal por debilidad o por malicia está muy lejos de poder llamarse hombre, dice, en el sentido más sublime de la palabra. El que solamente no hace el mal no se distingue de los seres que son incapaces de ser libres. El que no alcanzo a leer ahí. El que rechaza el mal y hace el bien es el tipo ideal. Es decir, es indispensable no solamente reconocer, formarse un criterio, reconocer las ideas y los medios fundamentales de las verdades fundamentales, sino que es necesario resistir ante las tentaciones, pero además se debe uno poner en acción, debe buscar hacer posible el bien, hacer posible la solución católica de la cuestión social. Por eso, los círculos de estudio, al final, así como vimos en el proceso del forjador, que pasaba por reconocer la instrucción de un maestro, las enseñanzas de un maestro, aprender de los libros, tener buenos amigos, meditar constantemente, sacrificarse personalmente, por tener la voluntad de sacrificarse para forjar nuestra voluntad. Todo eso de nada sirve si no motivamos o no nos ponemos en acción. Hemos dicho desde el principio de este programa la necesidad que tenemos como laicos de pasar del paradigma del discernimiento de la realidad, del conocimiento de la realidad, a la acción que transforme esa realidad a través del criterio que nos da nuestra Santa Madre Iglesia, que nos da el sentido común, que nos dan los principios del orden natural. Es necesario que los laicos demos el siguiente paso de transformación y nos activemos para hacer posible o hacer realidad, encarnar en la realidad concreta todos estos principios salvadores del Evangelio. Dice Anacleto, los círculos de estudio deben motivar a desarrollar una acción eminentemente social que tienda a contrarrestar el aislamiento de los cuerpos y de las voluntades. De nada nos sirve tener procesos de formación como este, de nada nos serviría conocer sobre Anacleto González Flores si no somos capaces de ir a transformar nuestro metro cuadrado, nuestro pedacito de tierra. Si nos conformamos con 1 milímetro de tierra, diría Anacleto. Fíjense bien, les voy a leer un texto de Tú serás rey,
en la presentación del libro, de este libro. Dice, el ansia más viva del que escribe este libro es que sus páginas se escriban de nuevo, no sobre hojas inertes de pergamino, sino sobre la carne palpitante de muchas vidas. El ansia que alienta el fondo de estas páginas es que después de que pasen por el corazón encendido de la juventud, es un libro que dirige a los jóvenes, que todavía se arrodilla delante de Cristo y se acerca a Él para beber de la sangre de sus batallas y de la osadía inmensa de sus acometidas, caigan como las astas del Norge. El Norge fue una aeronave que llega al Polo Norte y, digamos, los 3 países de la tripulación dejan caer las astas de sus banderas y se clavan en el Polo Norte. Entonces, Anacleto pone esto como ejemplo y dice que la sangre de sus batallas y de la osadía inmensa de sus acometidas caigan como las astas del Norge, convertidas en banderas de victoria en la mitad del hirviente tumulto donde se riñen las más ardientes peleas del pensamiento, de la palabra y de la acción. Anacleto siempre plantea la acción como el destino de toda su actividad intelectual y religiosa y social, ¿no? A veces nosotros nos mantenemos ahí prudentemente en el campo del discernimiento de la realidad y no nos permitimos, ni siquiera en nuestros procesos de formación como discípulos misioneros, ir a la misión. Anacleto habla en Tú serás rey del concepto de proselitismo, que el Papa lo ha señalado, pero Anacleto se refiere a hablar de proselitismo. Pudiéramos hoy perfectamente cambiar esa palabra en el libro por evangelización, evangelizar. El proselitismo al que Anacleto se refiere es la evangelización. Dice Anacleto, los círculos de estudio deben formar sobre todo hombres de acción, que son los que pueden hacer que las ideas salvadoras se encarnen y palpiten en la realidad. De los hombres de acción ha sido y es y será en todas partes el éxito. Entonces, ¿cómo se organizan estos círculos de estudio? Ya con esto voy aterrizando. Y esto es importante porque pienso que es una metodología que todavía podemos tomar como punto de partida para formar esos núcleos de hombres y mujeres comprometidos con la transformación de su metro cuadrado. Dicen Anacleto, hay que procurar la semejanza posible entre las tendencias, aspiraciones, ideas y cultura de los socios. Si ponemos en un mismo círculo personalidades muy divergentes, vamos a avanzar sin duda, pero con mayor dificultad. Y Anacleto, a pesar de que había referido hasta 20 personas, dice, el número 15 es ideal porque se pretende que la afluencia de cerebros e inteligencias se dé. Dice, cuando son más de 20, más de 15, puede pasar que unos poquitos sean los que terminen sacando la chamba y los demás se queden ahí a la expectativa, ¿no? ¿A poco no nos pasa eso en nuestros grupos, en nuestros apostolados? Cuando somos muchos, terminan siendo 5 o 6. Anacleto ya lo vivía ese tema. Por eso plantea como un número ideal 15. Así, poca o mucha chamba, para todos va a haber, porque no somos muchos, ¿no? Otra vez, las materias que él propone son religión, sociología e historia. Dice que debe haber siempre una dirección de una personalidad quizá más adelantada que los demás, que ayude a orientar los caminos del círculo de estudio, y de forma indispensable la asistencia espiritual de un sacerdote, que sea el primer responsable de la superación moral y espiritual de los miembros del círculo de estudio, para que haya una auténtica liberación de transformación de ese hombre. Dice que un círculo de estudio queda lejos de ser solo una asociación piadosa. Esto no significa que no haya piedad en la vida interna del círculo de estudio, pero que no debe quedarse solo ahí. Piedad, estudio y acción. Piedad, estudio y acción. Dice
que debe tener normas, aunque no deben ser muy complejas porque van a terminar desgastándose para ponerse de acuerdo. Basta con que tengan claro los días de la reunión, los tiempos de la reunión, los temas de la reunión y la forma en que se van a compartir las tareas. Es decir, él sugiere que se rote el liderazgo del círculo de estudios, desde el secretario hasta quien dirige. Él dice, debe haber un secretario distinto cada mes y cada semana debe haber uno de ellos debe tomar la dirección del círculo de estudio. ¿Por qué? Porque solamente cuando estás al frente te das cuenta de la importancia de la disciplina o del desgaste que llevas tener la responsabilidad. Entonces dicen, tenemos que compartir con todos la responsabilidad y todos deben tener la experiencia de mandar para que sepan obedecer, ¿no? ¿Cómo se integran? Pues Anacleto, poniendo como antecedente que hay que buscar la semejanza posible entre esos miembros, sé que el círculo de estudios o el proceso de desarrollo de líderes no está hecho exclusivamente o pensado exclusivamente o propuesto exclusivamente para las élites o para aquellos más adelantados o con mayor posibilidad. Él aspira, y lo logró, a que un obrero defienda con inteligencia, con cualidades, las ideas en la vida pública, en su sindicato, en su parroquia, en su comunidad. Un obrero. También Anacleto dice que los círculos de estudio son espacios de formación continua. ¿Por qué? Porque nuestro modelo educativo nacional, él ya lo advertía, es un modelo deficiente, que lo único que ha hecho es ponernos un tiempo un poco largo en un aula, pero que no nos garantiza un auténtico cultivo, una auténtica configuración, una auténtica cultura, una auténtica, como dice, enaltecimiento o superación moral e intelectual, que por el contrario, nuestro sistema educativo nacional tiene el riesgo de convertirnos en parásitos intelectuales. Por lo tanto, los círculos de estudio son espacios de formación continua porque nunca se deja de aprender. Además, fomentan el compromiso, facilitan el desarrollo de la personalidad e impulsan el patriotismo. El compromiso con los destinos de la patria, con la transformación de las realidades temporales. Ya con esto termino. Dice Anacleto, el desarrollo de los líderes populares es la base de la organización social. Los círculos de estudio son ese espacio para forjar almas inquebrantables y enérgicas, conscientes de su responsabilidad, que también sirven para formar las bases sólidas de la organización. Porque como los círculos de estudio están formados de personas que tienen entre sí semejanza muy honda y que viven unidos por lazos espirituales muy fuertes, que son alentados por una misma aspiración y por lo mismo pueden ser elementos de resultados magníficos para la organización. Entonces, Anacleto reconoce que estos esquemas de formación o desarrollo de líderes son de alguna manera el semillero a través del cual vamos a irle dando forma a la organización social. ¿Por qué? Porque los círculos de estudio irán generando las especialidades o las capacidades o las aptitudes que requerimos para cubrir todas las necesidades de nuestra vida social. En la política, en la cultura, en la economía, en, digamos, la vida burocrática, en la vida empresarial, en todos aquellos espacios que conforman nuestra vida social. De manera que los cuerpos intermedios de nuestra comunidad se nutran de los líderes que formados con un auténtico criterio y carácter puedan ser libres de sus vicios, de sus debilidades y construir juntos una auténtica libertad política y social, que es la que se aspira para no vivir sometidos al error. Y entonces, este es, hermanos, el planteamiento que Anacleto nos hace en las dos vías. La vía del forjador, a través del cual uno mismo debe
asumir las herramientas, las repito, el maestro, el libro, la meditación, el sacrificio, la amistad y la acción, a través de las cuales uno podría por sí mismo iniciar un proceso de transformación personal, pero por otro lado, dice, vamos buscando encontrar estas almas, estos líderes, estas personas que juntas se propongan configurar un espacio de crecimiento intelectual y moral para ponerse en acción al servicio de las necesidades de la patria, para que de ahí surjan los nuevos valores humanos que sostengan la civilización. Y no hay manera de construir la civilización, el bien y la verdad para todos y con todos, sino es a través de la formación de dinastías. Y estas dinastías se dan a través de la formación de discípulos, que tarde que temprano se convertirán en sucesores. Y entonces ese es, hermanos, el proceso de desarrollo de líderes que Anacleto nos propone en este libro de la acción social. Formar hombres y mujeres con criterio, con carácter, auténticamente libres, que estén llamados a la acción para resolver situaciones concretas de nuestra patria, ¿no? Muchas gracias. Con esto termino y abrimos un espacio de preguntas o comentarios. Muchas gracias, Francisco. Sí, muchas gracias, muy interesante todo y bueno, pues ahora sí que el ideal sería eso, ¿verdad? Esos círculos de estudio como lo mencionas y como lo hizo el Beato Anacleto, pues es la oportunidad precisamente de poder pues lograr despertar de ese letargo que tenemos, ¿verdad? Y ponernos de verdad en acción, apasionarnos por todos los temas importantes. Ahora alguien por ahí me decía, oye, Rosario, ¿por qué no todos los padres de familia de todas las escuelas de México deberían el lunes que empezaron las clases haber estado afuera de las escuelas en las puertas y no permitir que pasaran los, por la cuestión de los libros, ¿verdad? De la ideología. Y le digo, pues sí, sí, es algo que todos los padres deberían de haber hecho. Nosotros ya pasamos por la etapa de niños chicos, pero ahí es donde nos falta todo esto que el Beato Anacleto hizo, y claro que no es algo fácil porque requiere tiempo, requiere organización, requiere tiempo de formación, pero yo creo que es algo muy valioso. Todo lo que podemos lograr en ese sentido va a ser algo buenísimo para nuestro país. Y de veras que está muy interesante eso del criterio, porque si no tenemos ese criterio bien formado, pues no vamos a pasar al carácter para que de ahí partamos a la acción. Yo creo que está muy bien manejado por el Beato Anacleto todo lo que hizo, aunque es un camino. Y lo otro que también me gustó es la rotación. Sí, a veces ver el juego desde las tribunas no es lo mismo que estar abajo jugando el partido, ¿verdad? Recibiendo las patadas y todo. Entonces, la verdad, muy interesante. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta O o comentario, comentario. Sí. adelante, tenemos tiempo. Ujú. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, Apolinar. Adelante. En algún estado, en alguna localidad, ya se están llevando a cabo los círculos de estudio en concreto, número uno. Y número dos, bueno, digamos que eso es lo que nos presentó Carlos, es digamos un esqueleto, pero a lo mejor ya hay alguna iniciativa ya un poquito más concreta, porque, bueno, por ejemplo, estudiar religión, pues ahora estudiar religión es desde el Padre Nuestro hasta los documentos pontificios más elevados, ¿verdad? Estudiar sociología, pues lo mismo, es muchísima materia, aunque nada más estudiemos esas 3 materias. Y la otra es, pues, la organización de esos círculos de estudio y luego empezar a trabajar, o sea, a trabajar en la sociedad.
Me imagino que debe haber círculos de estudios, como nos lo comentaba Carlos, de trabajadores, de estudiantes, de obreros, en fin. Esas son mis cuestiones, digamos, mis preguntas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si habrá en algún lado círculos de estudio como estaban planteados estos originalmente en esa época de Anacleto. Y luego coincido que puede sonar abrumador la idea de estudiar estas tres materias, pero el éxito de Anacleto es que él entendía el concepto de la gradualidad como algo fundamental. Piensen en esto. Anacleto llega a Guadalajara en 1913 y no se vuelve loco y comienza a fundar círculos de estudios por todos lados. Él llega a una casa de estudiantes de los Altos de Jalisco, todos llegaban de, digamos, estos pueblos que circundan la capital de Jalisco, Guadalajara, y ahí tiene 8 estudiantes, esa casa, que vivían con la famosa Doña Giro. Con ellos forma la Gironda, que fue, digamos, el primer círculo de estudios que él fundó. De ahí, cada uno, de acuerdo a su condición particular, fundó otros círculos de estudio. Por ejemplo, Miguel Gómez Loza funda uno de obreros, él era más por el lado sindical. El doctor Gutiérrez, José Gutiérrez, que luego fue general de la División del Sur en la Guerra Cristera, él funda un círculo de estudiantes universitarios, y así. En 1917 ya hablamos de 25, ¿no? Se fueron construyendo. Ahora, el nivel de profundización en las materias, pues dependía del espacio de los que forman parte del círculo de estudio, pero Anacleto aplicaba este método de la gradualidad. Ahora, yo pienso que lo que podemos aprender de Anacleto precisamente es esta disposición de formar los líderes, y Anacleto es muy puntual en algunas cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, ahorita que hablaban de la necesidad de la rotación, él habla del absolutismo de los líderes que hacen cabeza de algunas obras sociales, que no saben retirarse a tiempo, que no saben dejar sucesores. Entonces, evidentemente que nuestra realidad política y social ha cambiado mucho. Yo he intentado, por ejemplo, hacer círculos de estudio a partir con jóvenes, a partir de la lectura de algún libro. Si les soy honesto, el que más trabajo me costó fue cuando propuse Tú serás rey de Anacleto González Flores para profundizarlo con jóvenes. No pegó, pero a algunos les propuse, por ejemplo, estudiar Jordan Peterson, que es algo, no es propiamente un autor católico, pero podemos aprender algunas cosas de ese tipo de lectura que está más, digamos, desarrollada para los públicos de ahora, ¿no? 12 reglas para vivir. Entonces, ahí hay que aprenderle a Anacleto la gradualidad. Empieza en su entorno, en su metro cuadrado, y luego este crecimiento intelectual y moral que van teniendo sus amigos, su entorno, se va permitiendo que se multiplique de forma exponencial la tarea del desarrollo de líderes. Aquí lo importante que hay que aprenderle en Anacleto es la necesidad que tenemos de pensar en la forma, aunque la palabra, digamos, queda ya en desuso, ciertamente, pero de crear dinastías, el concepto es el mismo, crear dinastías, sucesores, que den continuidad, que trabajen para la eternidad. Me parece que es el concepto fundamental de la propuesta de Anacleto. No sé si con eso responda. Muy bien. Gracias. José Luis Trejo, si gustas hacer tu pregunta o comentario. Es más bien un comentario que yo creo que va relacionado a esta generación de círculos de estudio al acompañamiento, porque no solamente es la parte intelectual que se propone o que se expone, sino más bien todo ese conocimiento de las personas en un círculo pequeño y que se va motivando para que se multiplique, pero en mi parecer
creo que uno de los éxitos es ese acompañamiento eh, y obviamente, como bien decía Francisco, gradual y después poco a poco dejándolos para que ellos mismos se repliquen lo que estamos haciendo o lo que estaban haciendo. Yo creo que los círculos que podemos nosotros proponer es también darles ese acompañamiento y para eso, bien lo decía, ¿no? Saber eh, dirigir para saber obedecer. Entonces yo creo que también tenemos que ir fomentando en nuestros círculos la participación o lo que el Papa dice ahora de la sinodalidad para que todo el mundo participe y nos enriquezcamos de los demás criterios. Esa es mi opinión. ¿Sí? Hay un concepto fundamental en Anacleto que es la amistad. Él veía auténticamente en los que formaban parte de estos círculos la necesidad de crear lazos auténticos de amistad y veía la amistad como ese aliento espiritual mutuo, es decir, trascendía la realidad meramente humana y material o coyuntural de encontrarse en ese espacio para compartir ideas y la transformaba en un espacio de auténtica comunión con los otros, por el cual caminaban juntos en ese proceso de transformación personal, que tarde que temprano tendría efectos sociales, trascendería ese espacio de 15, 20 personas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Víctor Alejandro, adelante. Tu micrófono. No te escuchamos. Ya. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ahora sí me escuchan, ¿no? Muchas Sí. gracias. Bueno, yo quería agradecer al expositor en su muy bonita plática y muy completa, y sobre todo que ha enfocado en unas cosas muy prácticas del maestro Anacleto, ¿no? O sea, cómo la lucha, que asumo que es una lucha cultural y espiritual, y la necesidad de fortalecer nuestros valores a través que es un proceso que muchas veces primero necesitamos, decía un maestro, despertar para hacernos conscientes de cuáles son nuestros valores y dónde necesitamos mejorar y dónde estamos débiles. Y esa lucha espiritual y cultural requiere lo que muy brillantemente el maestro fue describiendo, la educación de la inteligencia a través de desarrollar un criterio y la educación de la voluntad, porque eh, pero a mí lo que más me maravilla es de que Anacleto, el maestro, pues integraba prácticamente todo el conocimiento y la vida misma. O sea, para él no había, vamos a decir, primer piso para la religión, segundo piso, o vamos a decir, primer piso para la economía, segundo piso para la ingeniería, tercer piso para la religión, cuarto piso para la sociedad, sino, o sea, integraba los conocimientos, y creo que en eso está parte de su gran éxito. Eh, Todos somos personas y traemos diferentes historias, pero nuestros valores debemos tratar de ser coherentes para que nuestros valores realmente se reflejen, y esos valores se reflejen a través de nuestra convivencia diaria con los que conocemos y los que estamos conviviendo. Y ese me parece que es algo muy importante que desarrolló el maestro Anacleto. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Me llama la atención también, Francisco, ahorita con toda tu exposición, cómo tal vez muchos de nosotros hemos vivido, aunque sea en un pequeño porcentaje, esos círculos de estudio, ¿verdad? Me recordaba, por ejemplo, cuando nosotros, Mario y yo, estuvimos muchos años en el movimiento Familia Cristiano, pues era también un círculo de estudio, era un pequeño grupo de matrimonios, el cual, pues veíamos ciertos temas y compartíamos cosas personales, cosas familiares,
y íbamos poco a poquito cambiando y mejorando, siendo mejores personas, mejores padres, mejores esposos, porque ese era el objetivo del movimiento, ¿verdad? Aquí obviamente podría ser algo similar, nada más que ahora sí que con los objetivos de la cuestión social y con los objetivos que tenía el Beato Anacleto. O sea, yo creo que para nadie de nosotros debería de ser tan difícil en pensar en cómo le hizo a él, ¿verdad? Porque lo hemos vivido aunque sea de otra manera. No sé qué opinas. Mira, yo comparto, yo me formé en la ACJM, y digamos que Anacleto había puesto junto con el padre Bergoen las bases de esto. Para mí esto era como muy ordinario y encontré yo ahí un espacio que hablaba de esto que mencionó Víctor, que me parece que es la propuesta fundamental. Integraba es decir, era un laico de vanguardia. Antes del Concilio Vaticano II, él ya hablaba de las realidades temporales, de la transformación de las realidades temporales. Entonces, integraba todo, integraba la realidad religiosa del hombre, la realidad social del hombre, y la realidad humana y personal del hombre, y lo insertaba en una realidad concreta que era la nación, la patria, la comunidad de la que él formaba parte. Y a veces sí nos llegó a pasar, particularmente de la Guerra Cristera para acá, en México, no sé si en otros lados, yo no tengo la experiencia, pero después de la persecución religiosa para acá, y de alguna manera se nos inhibió y nos inhibimos, nos autocensuramos para no solamente estudiar, sino pensar y hablar de la cuestión social con una identidad católica clara, con una propuesta, por eso hemos insistido mucho, Anacleto propone una solución católica de la cuestión social. No es una solución cualquiera, ¿no? Lo hace desde su propia identidad, integrando todo esto. Y a veces nos pasó a todos, bueno, a veces, no sé si a todos nos pasó, pero a veces pasa que nos quedamos con esta idea de que, bueno, a mí me toca lo religioso, a mí me toca lo familiar, a mí me toca, por ejemplo, acá de pronto estoy ayudando en un proyecto que tiene que ver con lo ecológico en la iglesia, y te das cuenta que al final requieres la parte humana, la parte religiosa, saber la historia de ese lugar, por ejemplo, del lago de Chapala. ¿Por qué tenemos hoy el lago del Chapala al 50%? ¿Cuál es la historia? ¿Qué ha pasado con él? Entonces, Anacleto sabía hacer esa integración. Creo que la iglesia avanzó por mucho tiempo, particularmente la iglesia mexicana, después de la persecución religiosa, con una autocensura de los laicos para hablar de las cuestiones sociales. Y la acción católica se convirtió casi estrictamente en la acción religiosa. Hoy necesitamos pasar del paradigma de otra vez, y lo dicen los obispos, del discernimiento de la realidad permanente, casi único y exclusivo, a la acción transformadora de esa realidad por los principios salvadores del Evangelio. Probablemente pueda equivocarme, pero en mi experiencia personal yo también me sentía, digamos, siempre en los procesos de formación en un círculo de estudios, porque Anacleto no inventa el hilo negro y esto es importante. O sea, esto no es una metodología de los círculos de estudio que se le ocurrió a Anacleto, él la trae de Europa, donde se aplicó con mucho éxito en los círculos de obreros, particularmente por sacerdotes jesuitas en algunos casos, en otros casos con pensadores católicos destacados como Alberto de Mun, francés. Pero Anacleto sí tiene ese mérito que ya nos decía Víctor de integrar todas las partes que componen nuestra humanidad, nuestra vida social, particular y trascendente. Muy bien. Pues excelente. No sé si alguien más tenga algún comentario. ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, Víctor, pero cortito. Okay. Ya te conocemos, Víctor. Sí, bueno, pero creo que vamos a decir, esa falta de integración en los diferentes campos es algo que se tiene que tener muy presente a la hora de la enseñanza religiosa o catequística o evangélica, porque uno de los principales problemas que tenemos con las nuevas generaciones es que
mucho del legado cultural, espiritual que habíamos recibido o que recibieron nuestros abuelos, nuestros padres, se ha perdido. Y las nuevas generaciones no tienen los puentes que conecten esos conceptos, esas vivencias con lo que ahora ellos ven en la televisión, en el cine, ¿cómo se llama? En las redes, en los Netflix y todo eso. Y creo que es importante porque nos estamos quedando en el discurso de conceptos que no entienden y que son completamente ajenos a mucha gente, especialmente a los más jóvenes. Ese sería mi punto. Yo hago un comentario breve. Dice el plan pastoral de acá de la arquidiócesis de Guadalajara que nuestra comunicación debe ser significativa, aún para las nuevas generaciones. Y ciertamente a veces mi temor cuando reeditábamos Anacleto es que pues, Anacleto es de otra época y es de otros lenguajes y es de otro tipo de comunicación. Aunque tiene mucha actualidad, su prosa es realmente difícil de procesar para pues, como estamos acostumbrados hoy. Pero sin embargo, Anacleto, dice Rafa, que hacer solamente un instrumento de la palabra con mayúscula, pues siempre dejará algo ahí. Pero sí estamos llamados y parte del compromiso que tenemos con los obispos, y ojalá ahí el tiempo nos alcance para antes de terminar el programa ustedes lo tengan, es este libro de la acción social, que lo van a tener completo, son 340 páginas, va a ir acompañado de un pequeño manualito donde esto en lenguajes nuevos se pueda transmitir a otros y ustedes se vuelvan replicadores, ¿no? Entonces, pero tenemos el reto de hacer lenguajes nuevos. Por eso les decía hace rato, Anacleto hablaba de proselitismo. Hoy el proselitismo, pues, nos ha enseñado el Papa Francisco que en la iglesia no cabe. Entonces, ¿cómo poner a Anacleto como el modelo, como el patrono de los laicos? Si él hablaba de proselitismo, sí, solo que Anacleto habla de evangelizar. Ese es, digamos, para mí la palabra que Anacleto hoy usaría. Evangelizar, hacer prosélitos, seguidores de Cristo, ¿no? A eso se refería a él. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por esta buenísima conferencia. Dios te bendiga a ti y a tu familia y pues les damos las gracias a todos también por su tiempo, por su participación y los seguimos invitando a que nos sigan acompañando los próximos jueves. Igualmente también, bueno, ya por ahí les mandé un mensaje a todos que ya nada más el día de mañana es el último día para las inscripciones por si alguien se quiere inscribir y que pueda recibir el libro, porque ya prácticamente ya el equipo de Francisco ya está listo para empezar a enviar los libros a las diferentes diócesis. Y bueno, y nos estaremos comunicando con ustedes para informarles, ¿verdad? Cuando ya vayan en camino, a qué dirección van a ir, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas